Muy buenas tardes, alumnos. Nos encontramos en una microclase más. En el día de hoy vamos a desarrollar lo que es gestión en enfermería, ¿sí? Este tema ya pertenece al eje temático número 3, como bien les había comunicado por el aula virtual. Con este tema damos inicio al eje temático número 3, que son habilidades blandas y duras en la gestión, ¿sí? También recuerden que el jueves que viene van a estar realizando el primer integrador que que los temas que van a ingresar van a ser hasta este tema que dimos en el día de hoy, ¿sí? Más los del eje temático número 1 y 2. Bueno, para dar inicio, vamos a empezar con la definición de lo que es gestión, ¿sí? Gestión dice que proviene del latín, hace una referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o una determinada cosa o situación. Y administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar, u organizar una determinada cosa o situación. Ya con la noción de gestión, por lo tanto, lo que se extiende hacia el conjunto de trámites que van a llevar a cabo para resolver algún asunto o concretar algún proyecto. Continuando con lo que es gestión, también es conocida como dirección o administración de una compañía o de un negocio o de una institución, ¿sí? Muy bien. En cuanto al objetivo de la gestión, tiene como objetivo conseguir aumentar los resultados óptimos de una empresa o de un servicio de salud, ¿sí? También depende fundamentalmente de 4 pilares básicos en cuanto a los objetivos de la gestión, que son la estrategia, la cultura y estructura, y así como también la ejecución. Como bien los decía, en cuanto a estos 4 pilares fundamentales básicos de la gestión, tenemos la estrategia, que son un conjunto de líneas y de trazados de los pasos que se llevan o deben llevar a cabo, teniendo en cuenta los factores como el mercado o el consumidor para consolidar las acciones y hacerlas efectivas, ¿sí? Ya en cuanto a la cultura, podemos decir que son grupos de acciones que van a estar destinados para promover los valores de la empresa, así como también la cuestión para recompensar los logros alcanzados y para poder realizar todo lo que tenga que ver en cuanto a la toma de las decisiones adecuadas, ¿sí? Continuando en cuanto a estos pilares fundamentales de la gestión, en cuanto a la estructura, son las actuaciones que van a estar concatenadas, destinadas a promover la cooperación, así como también para diseñar las formas para compartir el conocimiento y para situar al frente de las iniciativas en cuanto a las personas mejores cualificadas, ¿sí? Esto ya tiende más a tener en cuenta todos aquellos aspectos o cualidades en cuanto al personal, ¿sí? Muy bien. Continuando con los pilares y por último tenemos la ejecución, que va a consistir en tomar las decisiones adecuadas y oportunas. Esto lo que van a llevar es a fomentar una mejora en la productividad, ¿sí? Así como también a satisfacer las necesidades de los consumidores. En nuestro caso, si queremos citar un ejemplo,
podríamos citarlo en cuanto a nuestras prestaciones, a los cuidados de enfermería, y los consumidores serían los pacientes o la comunidad toda, ¿sí? Que van a ser receptoras de nuestros cuidados. Continuando con lo que es el tema de hoy en cuanto a la gestión, si nos preguntamos qué es un modelo de gestión, qué podríamos entender en cuanto a un modelo de gestión, y podríamos decir que es la forma como se organizan y combinan los recursos, ¿sí? Obviamente con el propósito de cumplir las políticas, así como también los objetivos y las regulaciones que van a tener cualquier tipo de institución de salud, así como también una organización o una empresa. Un modelo de gestión siempre va a depender de la definición en cuanto se dé a las prioridades del sistema, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta y claro. En cuanto a la gestión, los modelos de gestión tienen aspectos centrales, ¿sí? Que son los valores, esos valores son los que van a guiar al sistema, así como también a las personas o a toda la dotación de personal, ¿sí? Y en cuanto a las funciones de Estado en salud. Ese es otro aspecto fundamental que vamos a tener en cuenta a la hora en cuanto a los modelos de gestión. Ya cuando hablamos de la organización del trabajo, y esto también compete y está relacionado en cuanto a la gestión, en la Argentina tenemos, según la normativa del Ministerio de Salud de la Nación, que es la resolución 194/1995, las normas de organización y funcionamiento de los servicios de enfermería en establecimientos de atención médica, ¿sí? Esta resolución tiene varias normas, algunas de las cuales vamos a desarrollar para que ustedes tengan el mero conocimiento de dicha resolución y por la cual se rige, ¿sí?, en cuanto a según esta normativa del Ministerio de Salud de la Nación. Continuando con el desarrollo entonces de esta normativa, tenemos la norma número 1, que establece que cada servicio de enfermería deberá definir los conceptos que guiarán las acciones de atención de enfermería, ¿sí? Considerando los objetivos de la institución de salud, así como también el sistema de organización en cuanto a lo previsto de la institución, ¿sí? Cuando hablamos de esos conceptos, se está haciendo referencia o hace referencia a los pacientes, a los objetivos de enfermería, a las acciones de enfermería y a los prestadores de cuidados de enfermería. Cuando hablamos de los pacientes, se refiere a la caracterización, ¿sí?, de la demanda actual y futura que va a tener, o que tienen, mejor dicho. En cuanto a los objetivos, son los que se pretende lograr, a lo que deseamos llegar y a los que desea alcanzar la institución, ¿sí? Ya cuando hablamos de las acciones de enfermería, van a ser los cuidados propios de la profesión, de nuestra profesión como enfermeros, ¿sí? Y los que van a surgir como consecuencia de indicaciones y de actividades, así como también de otros profesionales. Puede ser, por ejemplo, en cuanto a la indicación de un médico, ¿sí? Y ya cuando hablamos de estos conceptos que se refieren a la normativa, a la norma número 1, en cuanto a los prestadores de cuidados, o sea, nosotros como enfermeros, es el conjunto de instrumentos, ¿sí? Así sean conocimientos, materiales, equipos, procedimientos e información, que nosotros eso vamos a utilizar, o sea que el personal de enfermería va a utilizar o que utiliza para brindar sus cuidados, ¿sí? Muy bien. Eso en cuanto a la normativa número 1. Ya cuando pasamos
y continuamos hablando de la organización del trabajo, en cuanto a la norma número 2, hablamos de la categorización, y que va a estar definida para el establecimiento asistencial, y obviamente esto va a orientar, ¿sí?, las actividades del servicio de enfermería en cada nivel, considerando sin duda la inclusión de atención primaria de la salud. Esto entonces en cuanto a la normativa número 2. Ya cuando hablamos de la estructura del servicio de enfermería, pasamos a la normativa número 3, 4 y 5, ¿sí? La norma número 3 tiene como definición de la estructura que debe relacionarse, ¿sí?, con los criterios establecidos para el establecimiento en su conjunto. Ya cuando hablamos de la norma número 4, la autoridad hace referencia a la autoridad del servicio de enfermería, ¿sí?, que ésta deberá ser una licenciada en enfermería o licenciado en enfermería, así como también una enfermera o enfermero que esté capacitado y preparado para la función. Ya cuando hablamos de la norma número 5, estamos hablando en cuanto al agrupamiento, ¿sí?, de las actividades que deberá considerar los cuidados definidos o establecidos, ¿sí?, así como también los requerimientos de control permanente en cuanto a las actividades que nosotros realizamos como profesionales enfermeros y a la asignación de responsable en los sectores y así como también por turnos según corresponda. Muy bien. Continuando y hablando en cuanto a la estructura del servicio de enfermería, tenemos también la norma número 6. Ya en esta normativa se encuadran los equipos de conducción, ¿sí?, que van a, o deben de tener o deberán de cumplir funciones de administración del servicio de enfermería. Y cuando hablamos de estas funciones de conducción, estamos haciendo referencia o está relacionado en cuanto a los programas anuales de actividades, así como también la programación de dotación de personal y asignación de los recursos. También hace referencia a que estos equipos de conducción deberán impartir las normas y procedimientos sobre los cuidados de enfermería, ¿sí?, el mecanismo de control y la evaluación de los mismos, para ver si se están cumpliendo con esos estándares establecidos por la institución al cual desea llegar. También hace referencia a la programación de cobertura de la atención de enfermería en los diversos sectores y los turnos, ¿sí?, en cuanto a la prestación de su trabajo. También hace referencia al programa de orientación, capacitación y evaluación de desempeño del personal de enfermería. También a la participación efectiva en cuanto a los comités que se establecen dentro de las instituciones de salud, ¿sí? Tienen un rol muy importante los equipos de conducción que desarrollan este tipo de funciones de administración en cuanto a los servicios de enfermería, ¿sí? También hace referencia a la presentación periódica de informes de gestión. Continuando en cuanto a la estructura del servicio de enfermería, hace referencia también al seguimiento sistemático de los registros de enfermería. Como bien hablábamos en una de las anteriores microclases, los registros de enfermería son muy importantes, ya que son un documento legal, ¿sí? También hace referencia a la asignación de actividades al personal de manera de brindar cuidados continuos y seguros, ¿sí? Hace también una previsión en cuanto a los recursos materiales, así como también a los equipos, en cuanto a insumos que son necesarios, ¿sí? Y hace control de la disponibilidad y el uso de todos estos recursos, ¿sí? También las funciones que van a llevar estos equipos de conducción que realizan actividades de administración
van a ser a contribuir el cumplimiento de las normas de referencia y contrarreferencia, ¿sí? Obviamente esto es en cuanto a, en la red de establecimientos y servicios de la institución, ¿sí? También hace referencia a las actividades que desarrollan estos equipos de conducción en cuanto a la administración de los servicios de enfermería, a la participación en los programas de salud, que estos se van a ir implementando o se implementan en el área programática, ¿sí? Y también hace referencia a los mecanismos de control de los insumos, como bien mencionábamos anteriormente. Muy bien. Continuando con la estructura de los servicios de enfermería, vamos en cuanto a la norma número 7, que hace referencia a que cada puesto previsto en la organización del servicio deberá estar definido en sus funciones, ¿sí? Y en el perfil y requisito que deben tener cada aspirante a los mismos, ¿sí? Ya en la norma número 8 hace referencia a la estructura también del servicio de enfermería que deberá gratificarse e incluirse en la estructura general del establecimiento. Esto ya tiene que ver más en cuanto a tener en cuenta y de que sea incluida, por ejemplo, en el organigrama general del establecimiento de salud, ¿sí? Que esté dentro de esa estructura general de la institución. Pasando a hablar en cuanto a los sectores de trabajos de enfermería, tenemos aquí la norma número 9, ¿sí? Dice que el servicio de enfermería tendrá a su cargo los sectores de cuidados a pacientes en atención ambulatoria, así como también internación, centro obstétrico, atención domiciliaria, área programática y otras modalidades en las cuales el personal de enfermería cumpla funciones de su competencia. Cuando hablamos de los sectores de trabajo de enfermería, hace referencia también a la atención ambulatoria, que incluye los consultorios externos, los servicios de emergencia, el hospital de día, unidad de rehidratación oral, unidad de inmunizaciones, ¿sí? También la atención de la internación incluye unidades de cuidados generales, ¿sí? Así como también unidad de cuidados intermedios, intensivos, de internación obstétrica, pediátrica, así como también neonatal y un servicio o un sector de trasplantes. Esto es en cuanto entonces a los sectores de trabajo de enfermería. Y continuando con los sectores de trabajo de enfermería, también hace referencia a la atención del centro quirúrgico, ¿sí? Que va a incluir el sector de inducción, la sala de operación y el sector de recuperación posanestésica. El centro obstétrico incluye una unidad de preparto, una sala de parto y así como también un sector de reanimación del recién nacido. Ya cuando hablamos de la atención domiciliaria en cuanto a los sectores de trabajo de enfermería, incluye la valoración de las necesidades, ¿sí? De los pacientes bajo programa, la valoración de su medio familiar, así como también ambiental, el plan de cuidados de enfermería, ¿sí? Cumpliendo las indicaciones médicas, ¿sí? Y estableciendo nuestros propios cuidados de enfermería, así como también una educación al paciente y la familia. También la continuidad de la atención y la evaluación de los resultados obtenidos en ese proceso que hemos realizado en cuanto a nuestros o nuestros cuidados o nuestras prestaciones, ¿sí? Continuando con los sectores de trabajo de enfermería, también habla del área programática, que es la zona geográfica determinada por la autoridad jurisdiccional
que esto puede ser municipal o provincial, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta con los límites definidos, dependiente de una red de referencia en la cual se realizan estas funciones programadas de promoción, prevención y recuperación de la salud. El instrumento de esta actividad es la unidad sanitaria, ¿sí? Que va a depender del hospital de base. Y la participación efectiva de enfermería se observará en los programas que se implementen en relación a las necesidades y las demandas que van a estar establecidas eh, por la población. Esto entonces, en cuanto a los sectores de trabajo de enfermería que viene, digamos, en relación en cuanto a la gestión y a los servicios y a las prestaciones que van a llevar los equipos de conducción en cuanto a las funciones de administración en los servicios de enfermería, ¿sí? Como bien les decía, esta resolución posee normas, ¿sí? De aquí hablamos hasta la norma número 9. Después existen otros puntos, ¿sí? De esta norma que están establecidos en esa resolución. Por ejemplo, tenemos la norma número 10 a la 15, habla sobre los recursos humanos, ¿sí? Sobre el talento humano en cuanto a ello establecido. También tenemos los recursos materiales, que en la norma habla en cuanto de la 16 a la 23, después en la norma 24 a la 29 tenemos en cuanto a la planta física, ya sí, y no obstante, en la norma número 30 a la 32 habla en cuanto a la referencia, ¿sí? Eh, sobre el sistema de información. En la norma número 40 a la 61 habla sobre la evaluación de la atención de enfermería, y en la norma número 62 a la 67 habla en cuanto a la atención de enfermería en el área programática, ¿sí? Muy bien. Continuando y haciendo una clasificación del sistema de clasificación que está basado en las necesidades y el grado de dependencia de enfermería en pacientes adultos, se presenta este sistema, valga la redundancia, de clasificación basado en las necesidades y el grado de dependencia de enfermería. En los pacientes adultos tenemos la categoría 1, que son los cuidados mínimos, los cuidados número 2, que son los cuidados moderados, la categoría número 3, que son los cuidados intermedios, la categoría número 4, que son los cuidados especiales, y la categoría número 5, que habla de los cuidados intensivos. Entonces, tenemos 5 tipos de categorías, y esta clasificación está basada en cuanto a las necesidades y el grado de dependencia de enfermería en los pacientes adultos. Bien, ahora vamos a pasar a desarrollar qué incluye y qué abarca cada categoría. Cuando hablamos entonces de la categoría 1, en cuanto a los cuidados mínimos, se realizan observación y control de la alimentación. Se realiza higiene, movilización, así como también eliminación. El paciente es colaborador, el control de los signos vitales se realiza una vez al día, se realiza administración de medicación por vía oral o parenteral, existen riesgos potenciales, no hay ninguno, el arreglo de la unidad, hay un apoyo emocional, se brinda información al paciente también, ¿sí? Y se realiza una observación de la evolución y registro una vez por turno. Cuando hablamos dentro de esta categoría, número 1, que son los cuidados mínimos, el índice de hora de atención de enfermería es de 1 hora, y la unidad de producción de enfermería es de 20, ¿sí?
Pasando a la categoría número 2, que son los cuidados moderados. Aquí se realiza ayuda en la higiene, en la movilización también, y así como también en la eliminación. Aquí, en esta categoría de cuidados moderados, el paciente es poco colaborador. No obstante, como la categoría número 1 de los cuidados mínimos, que el paciente es colaborador, ¿sí? Aquí en la categoría número 2 el paciente puede comer solo, se realizan controles de signos vitales una vez por turno, se realiza medicación por diferentes vías, ¿sí? Cada 8 horas, pueden estar con venoclisis los pacientes, ¿sí? Existen riesgos potenciales en esta categoría, pero son escasos, ¿sí? También incluye arreglo de la unidad en más de una vez por día. También se le brinda información al paciente, así como se lo realiza en la categoría 1 de cuidados mínimos, y así como también se realiza una observación de la evolución y registro 2 veces por turno, ¿sí? No así como la categoría número 1, que se realizan observaciones de la evolución y registro una vez por turno. Esas son diferencias que hay que tener en cuenta. También, como pueden observar, que en el índice de horas de atención de enfermería, en la categoría número 2, difiere de la categoría número 1, ya que en la categoría número 2 es de 3 horas. Así como también en la unidad de producción de enfermería, pueden observar que la unidad de producción de enfermería en la categoría número 2 es de 60. No así como en la unidad, en la categoría número 1 de cuidados mínimos, que es de 20 unidades de producción de enfermería. ¿Sí? Esos son detalles que deben de tener en cuenta y que son muy importantes a la hora de estudiarlos, ¿sí? Continuando, en cuanto a esta clasificación de categoría, pasamos a la categoría número 3, que son la de los cuidados intermedios. En esta categoría necesitan los pacientes ser alimentados, realizarse el baño en cama e higiene parcial por turno, o se realiza la colocación de chata u orinal porque no manejan el control hay un control de la eliminación, perdón. El traslado se realiza acompañado o en silla de ruedas. Hay una dificultad en la movilización. Cuidado de la piel en puntos de presión, control de signos vitales, una vez o más por turno, se realiza medicación por venoclisis o por vía oral, también se realizan registros potenciales, caídas, escaras, si presenta algún tipo de infección, así como también de complicaciones, ¿sí? Ya esto difiere de las otras categorías en cuanto al índice de horas de atención de enfermería, que son 5, y la unidad de producción de enfermería es de 100. Continuando con esta clasificación y hablando de la anteúltima categoría, que es la categoría número 4, que implica, o que es la categoría de los cuidados especiales. En esta categoría puede alimentarse por sí solo, pero con ayuda o por alimentación asistida, ¿sí? Hay una dificultad para movilizarse por reposo o requerimiento postural. Aquí se realizan diversas actividades, como hemos visto, por ejemplo, baño en cama, aseo perineal frecuente, uso de chata o sonda vesical conectado a bolsa colectora, se realiza venoclisis, se realiza un control de plan de hidratación, así como también de signos vitales, varias veces en el turno según la evolución, ¿sí? Hay una colocación de drenajes, existen drenajes, ¿sí? Que deben eh, ser controlados, ¿sí? Los procedimientos invasivos, se realizan procedimientos invasivos para diagnósticos, se realizan curaciones complejas, hay un cuidado general de la piel, ya en esta categoría número 4, se realiza también el uso del colchón antiescaras, cambios de decúbito frecuentes,
hay riesgos potenciales de caída, así como también de infección, hay requerimiento de oxígeno, puede aparecer escaras como complicaciones que son las úlceras por decúbito, ¿sí? Hay una toma de muestra también para cultivos en caso de signo de infección, análisis cualitativo, apoyo permanente de enfermería, ¿sí? Se le brinda información a la familia, así como también hay una observación de la evolución y registro, ¿sí? Que en esto difiere y hay más de 4 veces por turno, ¿sí? Ya, por ejemplo, eh, aquí hay asistencia kinésica y de psicología, ¿sí? El índice de horas de atención de enfermería en la categoría número 4 es de 6 eh, y 30 horas, ¿sí? Y la unidades de producción es de 130 unidades de producción de enfermería en esta categoría número 4, que son la categoría de cuidados especiales. Muy bien. Continuando con esta clasificación y llegando a la última categoría, que es la categoría 5, la de cuidados intensivos. Ya en esta categoría la alimentación es asistida, parenteral o por sonda, se realiza higiene en cama, con cambios frecuentes, de ropa, ¿sí? También, como pueden observar, se realizan diversas actividades de enfermería, como movilización cada 2 horas, masaje en zonas de apoyo. El paciente es no colaborador en esta categoría. Se va a encontrar desorientado, va a estar dormido, puede estar en coma incluso, ¿sí? Algunos pueden presentar fluidoterapia continua, también pueden presentar este, o tener puestos sondas vesicales, nasogástricas. Se realiza o se requiere realizar control, ¿sí? Se realizan balances del aporte eh, en cuanto a fluidos, ¿sí? También puede presentar drenaje, se realiza aporte de oxígeno intermitente o permanente. Algunos incluso pueden requerir asistencia respiratoria mecánica, o sea, pueden estar ventilados los pacientes, ¿sí? Intubados. Se realiza control electrocardiográfico diario, o sea, como de rutina. Se realizan muestras para cultivos y análisis cualitativos, o sea, se realizan laboratorios, ¿sí? Como rutina. También se realizan procedimientos invasivos, como por ejemplo punciones, traqueotomías. Tratamientos especiales pueden ser eh, aquellos pacientes que requieren de diálisis. Hay apoyo de kinesio, también hay una vigilancia del paciente, de los registros, son muy frecuentes, ¿sí? El control, como le decía, de balance hidroelectrolítico es muy frecuente y es estricto también ya en esta categoría número 5, que son de cuidados intensivos, ¿sí? Hay un apoyo emocional al paciente, que esto por ahí puede diferir, pero más seguramente puede estar dirigido o establecido a la familia, ¿sí? Se realizan informes de enfermerías con periodicidad, ya no va a ser una vez, sino van a ser más de 3. Aplicación de medidas de estimulación a los pacientes, riesgos potenciales inmediatos como descompensación renal, neurológica, respiratoria, cardíaca. Puede haber también, o puede presentar en esta categoría, infecciones generalizadas, ¿sí? Y el índice de horas de atención de enfermería en esta categoría número 5, que son la de los cuidados intensivos, son de 10 horas, ¿sí? En cuanto a las unidades de producción de enfermería, son de 200 unidades de producción de enfermería para la categoría número 5, cuidados intensivos. Muy bien. Estas categorías les sugiero que lo estudien, que tengan muy bien en cuenta las actividades que se realizan en cada una de las categorías, el índice de horas de atención de enfermería,
y las unidades de producción de enfermería, ¿sí? Porque van a hacer preguntas tanto, tanto en el integrador como en los finales para que ellos recuerden que los alumnos que rindan en condición de libre, primero van a pasar a una instancia escrita y después a la instancia oral. Con esto entonces damos por finalizado la clase del día de hoy, que como bien les decía, era en cuanto a la gestión en enfermería, y como pueden observar también hablamos de las categorías en cuanto a la clasificación, que esto estaba basado en las necesidades y el grado de dependencia de enfermería en los pacientes adultos. Ante cualquier duda, saben que me pueden consultar para despejar cualquier inquietud que tengan, y siempre les dejo y les recomiendo, para que amplíen sus conocimientos, el libro que utilizo, ¿sí?, para el desarrollo de las clases, que es la de Administración de Enfermería, Teoría para la Práctica con un enfoque de sistemas, ¿sí? Eso está en el recurso bibliográfico de todo y cada uno de los ejes temáticos de la asignatura, ¿sí? Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen resto del día. Y nos estamos encontrando en la próxima microclase.